Honran su memoria. Familiares y amigos de Adriano Urquiola marcharon por la paz. Cifra en aumento. Confirmaron 2 muertes en Táchira y Zulia durante el fin de semana. Movilización. Oposición marchó para exigir la liberación de detenidos en protestas. Llamado al diálogo. Canciller pide a la oposición avanzar en los compromisos asumidos con la UNASUR. Impulso a la economía. Cuba aprobó nueva ley de inversión extranjera. Controversial. La extravagante Lady Gaga regresa con un sugestivo video. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Aquí estamos ya listos para llevar información. Buenos días, Waleska. Buenos días, Manuel. Así es, bienvenidos una vez más al Noticiero Venevisión. De inmediato, como todos los días, vamos a contarles cómo amanece Venezuela en este recorrido que hacemos por diversas regiones. Así, de diversas regiones del país. Y comenzamos en el estado de Aragua. Allí Solimar Dudamel nos tiene información sobre el desarrollo de actividades en la alcaldía del municipio Girardot. Buenos días, Solimar. Buenos días, feliz inicio de semana para todos. En el estado de Aragua, el alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, informó que a pesar de los daños ocasionados a una parte importante de la infraestructura del Palacio Municipal por causa de los hechos violentos ocasionados el pasado jueves en horas de la noche, continuarán trabajando para brindar el servicio a la colectividad sin ningún tipo de restricciones. Muchísimas gracias, Solimar. Bueno amigos, nos vamos al estado Lara. Nuestra compañera Lirio Pérez nos trae información relacionada con salud. Buenos días, Lirio. Buenos días. En el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto en Lara no se hace 95% de las cirugías electivas porque no funcionan los aires acondicionados de los pabellones y al explicarles los médicos el riesgo de infección a los pacientes se niegan a operarse. En el pediátrico Agustín Zubillaga sí llevan 2 meses suspendidas por una contaminación de piojos en los pabellones. Los médicos residentes siguen en asamblea permanente esperando respuestas del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, Lirio. Bueno, y en Táchira las autoridades siguen alerta ante el número de incendios forestales ocurridos en los últimos días. Buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira iniciamos la semana con el alerta que hicieron los bomberos de San Cristóbal sobre el incremento de los incendios forestales. Más de 30 incendios de vegetación se reportaron la semana pasada en sectores como La Rotaria, Santa Teresa, Las Pilas, San Josecito, Palo Gordo y Cordero. La mayoría han sido provocados por la mano del hombre, otros tienen que ver con el impacto de las altas temperaturas en vegetación muy seca. Entre los municipios más afectados se encuentran San Cristóbal, Torbes, Cárdenas y Andrés Bello. Muchísimas gracias, Javier. Bueno amigos, pero continuamos en los Andes. José Silva nos tiene información de materia educativa. Buenos días, José. Hola, buenos días. El gobierno regional hizo entrega de la titularidad de cargo a 500 docentes adscritos a la Dirección de Educación de Trujillo con el fin de reconocer los méritos de cada docente, con una inversión de más de 24 millones de bolívares. El gobernador Rangel Silva adelantó que para hoy, 31 de marzo, se cancela el 10% del aumento del salario mínimo para el sector educación, decretado por el presidente de la República. Muchísimas gracias, José. Y ahorita nos vamos a Bolívar y Anzoátegui. Así es. En este momento nos cuentan nuestros corresponsales cómo amanecen esas entidades. Jessica Brizuela es la primera en contactarla en el estado Bolívar. Adelante. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar haciendo referencia a 2 de los proyectos más importantes mencionados por el ministro Jesse Chacón durante la tercera etapa del gobierno de Calle instalado en la entidad. El primero hizo referencia a la entrada en el 2015 de la primera máquina en Tocoma que va a generar a todo el sistema 2.160 megavatios y la segunda el mantenimiento de la sede en Macagua que sumarán 120 megavatios adicionales por máquina. Es importante resaltar que todas estas obras que se discutieron tienen una inversión de 6.500 millones de bolívares. Buenos días, a ustedes un feliz inicio de semana. En el estado de Anzoátegui amanecemos desde el municipio de Guanta, donde se espera que para el primer semestre de este año sean construidas obras a nivel turístico e industrial, entre ellas la recuperación de diferentes balnearios y la salida hacia las distintas playas, así como la construcción de un hotel 5 estrellas y de una nueva zona industrial. Muchísimas gracias, María Gabriela. Vamos al estado Monagas, a Sucre y después a Guárico, donde se genera información en materia de comunidad. El contacto es con Betsy Betancourt. Buenos días.
Buenos días, en Monagas amanecemos desde el sector La Cruz de La Paloma en el municipio Maturín, donde sus habitantes piden a las autoridades regionales mayor vigilancia policial, pues aseguran que a diario son víctimas de atracos. También denuncian que no cuentan con el servicio de recolección de basura, por lo que las calles están repletas de desechos, lo que ocasiona malos olores y enfermedades por la contaminación en el lugar. Es la información desde Monagas para Noticiero Venevisión, Bexy Betancourt, TV Plus. Buenos días, en el estado Sucre amanecemos con información en materia comunitaria y es que vecinos de la comunidad del sector Los Bordones 2 del Tacal se ven afectados por la falta de agua. Desde hace 2 meses no reciben el vital líquido de manera frecuente en las tuberías de su vivienda. Relataron que el tanque del sector se encuentra dañado desde hace 5 años. Solicitan al gobierno local y autoridades competentes la pronta reparación del tanque. Hola, buenos días, feliz inicio de semana. Nosotros desde el Estado Guárico tenemos información en materia de comunidad y es que habitantes de distintos sectores de San Juan de los Morros aseguran que llevar más de 6 días sin el suministro de agua por tuberías. Indicaban que hasta el momento no tienen ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la hidrológica regional encargada de suministrar el agua. Sin embargo, señalaron que esta situación podría agravar debido a la temporada de sequía. Muchísimas gracias, Eliezer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de 2 hombres durante manifestaciones en los estados Zulia y Táchira. Dijo que la oposición venezolana no se pronuncia ante estos hechos. Desde el Palacio de Miraflores, el lugar al que llegó la marcha ecosocialista por la paz y la vida en rechazo a los daños ambientales, el jefe de Estado ordenó investigar y capturar a los presuntos autores que talaron y quemaron árboles. Denunció que la oposición no se manifiesta por las muertes generadas en las protestas. ¿Quién responde por esos muchachos muertos? ¿Quién da la cara desde la oposición por la muerte de jóvenes venezolanos? Esos son cobardes que no dan la cara y se esconden. Por eso es que este pueblo hoy por hoy rechaza tanto a la cobardía de los dirigentes de la oposición que no son capaces de dar la cara por los muchachos que ellos mandan a la calle. El mandatario solicitó a la Fiscalía actuar contra el concejal de San Cristóbal, Omar Busto, presuntamente vinculado con la muerte de un hombre en Táchira. Este sábado la oposición venezolana marchó nuevamente. En esta oportunidad lo hizo hasta la dirección ejecutiva de la magistratura en la avenida Francisco de Miranda de Chacao. José Leonardo Nava nos tiene el reporte. Con el propósito de exigir la liberación de los detenidos en las recientes protestas, la sociedad civil, líderes de partidos políticos y el movimiento estudiantil se concentraron desde las 10 de la mañana de este sábado en la estación del metro Los Cortijos para marchar por toda la avenida Francisco de Miranda hasta llegar a la magistratura. Y es insólito que mantengan preso a Leopoldo López, que mantengan preso a Enzo Escarano, que mantengan preso al alcalde Ceballos y que estén hablando de nuevas elecciones en San Diego y en San Cristóbal, cuando mal se puede hablar de nuevas elecciones, cuando hay alcaldes, existen alcaldes soberanamente electos por sus respectivos pueblos. Nosotros no nos vamos a ir de las calles de nuestro país. Es un derecho constitucional y lo ejercemos con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y con mucho amor por nuestra patria. También desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes y Plaza Las Américas en Baruta salieron manifestantes quienes al llegar a la magistratura entonaron las notas del himno nacional y con pancartas en mano gritaron algunas consignas en las que pidieron el cese a la represión. Hoy en Venezuela existen más de 2.200 venezolanos que están bajo proceso en los tribunales de Venezuela. Hoy en Venezuela hay más de 225 menores de edad que están siendo imputados y en los tribunales de Venezuela se les está violando los derechos. Hoy la justicia está secuestrada por un partido político. El movimiento estudiantil y los distintos sectores que adversan al gobierno nacional asegura que se mantendrán en las calles manifestando su descontento. Para este martes tienen previsto marchar hasta la Asamblea Nacional en respaldo a María Corina Machado. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, responsabilizó al concejal Omar Busto de ser uno de los líderes de los hechos violentos generados en San Cristóbal, donde resultó muerto un joven. Rodríguez Torres lamentó la muerte de Franklin Romero, de 44 años de edad, y relató que el hombre perdió la vida cuando manifestantes a bordo de una camioneta intentaron derribar una valla, la cual hizo contacto con un cable de alta tensión y lo electrocutó. Concejal Omar Bustos, que es el líder actual de Voluntad Popular en San Cristóbal, y que todo lo que hemos ido nosotros acopiando como evidencia señala que es el
que lidera gran parte de la protesta guarimbera, es 3 personas más en la camioneta: Franklin Alberto Roberto Moncada, Johnny Alberto Santander Méndez y Juan Alejandro Méndez Cárdenas. En otro caso, el ministro señaló que algunos sectores trataron de manipular el fallecimiento del joven Roberto Agnese, de 33 años de edad, en el estado Zulia. Aclaró que Agnese murió a causa de una explosión de mortero en la urbanización El Naranjal, al norte de Maracaibo. Un grupo de personas empezaron a disparar morteros y otro tipo de armas de fabricación casera o improvisada a un punto de control policial que ellos llaman, lo envenenan, les ponen clavos, esquilas metálicas. Bueno, en el momento que se está manipulando un arma improvisada como esta, explota eso y le produce inmediatamente la muerte. Informó que fueron detenidos 6 personas presuntamente vinculadas con la muerte de Roberto Agnese en Zulia. Además, la Fiscalía designó a 2 fiscales para investigar estas 2 muertes. Este domingo, familiares y amigos de nuestra compañera Adriana Urquiola marcharon en Los Teques para honrar su memoria. La caminata en nombre de la paz y la vida comenzó desde las inmediaciones de la Unidad Educativa Especial Bolivariana Los Teques, ubicada en la urbanización Simón Bolívar, hasta el Jardín Terapéutico de la capital mirandina. Alex Ruiz, esposo de Urquiola, destacó la dedicación y la labor que hizo en vida Adriana por la comunidad con discapacidad auditiva. Envió un mensaje de paz al país. Lo que estamos viendo aquí es un grupo de personas que la amaban y la van a recordar como ella era. Y el mensaje que ella nos está transmitiendo ahorita es muy claro: amor y paz para todos nosotros. No importa si tienes mucho o poco, no importa de dónde vengas, siempre tenemos que estar unidos para buscar la felicidad, la tranquilidad y la paz. En el lugar se rindió un homenaje cultural y se entonaron cantos y oraciones en su memoria. Claudia Jaimes, amiga de Adriana, hizo un llamado a los venezolanos a dejar de lado la violencia. El llamado es a la paz, al amor, y que lejos de que cada una de las personas que está en su hogar pensando en Adriana y en su bebé Alex Adrián sienta rabia, rencor, todos esos demonios que nosotros podemos tener dentro de nuestro corazón, los sustituyamos por la semilla del amor. Bueno amigos, vamos a hacer una nueva pausa. En breve regresamos con más. Siete de la mañana, 7 minutos. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que los colectivos trabajan en beneficio de la sociedad venezolana. Muchos colectivos animalistas que hacen vida dentro de la Misión Nevado, hay colectivos culturales, hay colectivos comunitarios, es decir, arraigar la palabra colectivo a la violencia. Yo me resisto a la asociación de la palabra colectivo. Por cierto, eso no es de febrero para acá. Nosotros tenemos algunas documentaciones en la Defensoría del Pueblo que habla de esa corriente de opinión sobre los colectivos desde hace más de un año. Ramírez manifestó que cuando se desata la violencia, los derechos humanos quedan en vulnerabilidad. La aprehensión, por supuesto, implica dinamismo, en algunos casos violencia, la gente corre, las personas son reducidas en el momento. Ahí no existe orden judicial porque es lo que establece nuestra Constitución, una flagrancia clarísima. Informó que la Defensoría del Pueblo tiene 3 casos de presuntas torturas y 17 funcionarios están privados de libertad. El Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, presentó detalles de la recién publicada Canasta Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Estadística, que demuestra la inflación que se ha generado en el país en los últimos meses. Para Borges, el manejo de la economía durante el gobierno del presidente Maduro ha significado un círculo vicioso de devaluaciones consecutivas del bolívar que generan mayor inflación y que se traduce en una pérdida constante del poder adquisitivo de los venezolanos. El parlamentario aseguró que en poco más de un año el dólar, que se ha multiplicado por 12, pasando de 4.30 a comienzos del año pasado a estar por encima de 50 bolívares en su cotización oficial del SICAD 2. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, hizo un llamado al pueblo venezolano a la paz tras los hechos violentos ocurridos en el país. Durante una visita realizada en el estado Táchira para supervisar los daños en la entidad, Meléndez rechazó que se esté tratando a la Fuerza Armada Nacional de represora. Hicieron ver a nivel mundial de que nosotros estábamos reprimiendo al pueblo.
Nosotros salimos en defensa de nuestro pueblo y lamentamos todas las muertes, porque son venezolanos y venezolanas. Lamentamos todos los heridos, venezolanos y venezolanas. Nosotros queremos la paz. La ministra instó al cese de la violencia, asegurando que si existen errores se van a corregir, aceptando las autocríticas. Anunció que en los próximos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitará la entidad tachirense para felicitar la labor de la Guardia Nacional Bolivariana. El partido COPEI le solicitó al gobierno nacional que acepte la propuesta de mediación que hizo el Vaticano en respuesta a la solicitud que realizara la Tolda Verde ante lo que consideran la solvencia e imparcialidad del Vaticano. El presidente nacional de COPEI, Roberto Enríquez, reiteró el llamado al diálogo como fórmula de paz y no de la paz en base al terror, miedo u opresión. Indicó que debe ser fundamentada en los derechos de libertad, justicia, prosperidad y respeto a la Constitución Nacional. Expresaron su solidaridad hacia todos los presos políticos y hacia las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos. El presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, exhortó a los dirigentes de la oposición venezolana a deslindarse de la violencia para avanzar en los compromisos asumidos con los cancilleres de la UNASUR durante la rehabilitación del tramo Yare-Ocumare en los valles del Tuy. En el estado Miranda, Agua instó a la oposición a desmarcarse de la violencia y a dialogar con el gobierno nacional. Un conjunto de compromisos como a deponer la violencia, a sentarse a hablar con el presidente, con un testigo, como ellos lo solicitaron, a que cumplan con valentía, se deslinden absolutamente de las acciones violentas de los grupos minoritarios que ellos dicen que son que no responden a su línea, bueno, que los condenen firmemente. Indicó que existe un compromiso social con el pueblo mirandino. Informó que cuentan con los recursos del Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de obras que serán ejecutados por las alcaldías y el Poder Popular. La BBC Mundo anunció que atenderá el reclamo que hiciera el Ministerio para la Comunicación y la Información sobre el artículo publicado en su página web bajo el título «Hay un golpe suave hoy en Venezuela», en el que se tratan los hechos de violencia ocurridos desde mediados de febrero. Mediante un comunicado, el MINSI denunció que la información redactada por el corresponsal Carlos Chirinos está construida con base en impresiones, omisiones y tergiversaciones, por lo que solicitó que el comunicado sea publicado con carácter de réplica en la web de la BBC Mundo. Mediante una nota de prensa, la BBC dijo que manejará el reclamo del gobierno de Venezuela según lo previsto en el protocolo interno para el tratamiento de quejas. Al respecto, la jefa del despacho de comunicación venezolano, Delcy Rodríguez, indicó que con esta réplica se desmontan las mentiras sobre Venezuela. El Parlamento de Cuba aprobó una nueva ley de inversión extranjera con la que el gobierno de Raúl Castro busca atraer capital extranjero para apuntalar sus reformas económicas. Según un borrador, el proyecto de ley ofrece ventajas tributarias a los inversores que coloquen su dinero en la isla, como una reducción a la mitad del impuesto a la ganancia y años de moratoria. La nueva legislación busca fortalecer las garantías jurídicas para atraer inversores a una de las economías más cerradas del mundo y fue aprobada por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea presidida por Raúl Castro. El nuevo marco legal llega en medio de una serie de reformas que buscan abrir la economía de la isla. En los últimos años, los cubanos fueron autorizados a tener negocios privados en un esfuerzo por reducir el peso del Estado en áreas desde el comercio a la agricultura. Un trabajo publicado por el diario El País de España afirma que miles de ciudadanos cubanos trabajan y controlan la administración pública venezolana. Además, asegura que La Habana recibe diariamente de Caracas más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones preferentes que paga con trabajadores de la salud. Según afirma la publicación que cita declaraciones de cubanos en Caracas y economistas venezolanos, la isla caribeña obtiene inversiones directas, créditos blandos, subsidios y millonarios contratos como intermediario de importaciones venezolanas de alimentos, bienes y equipos a terceros países. Agrega una ayuda estimada en 8.700 millones de euros anuales, con los que Cuba tiene un poder sin precedentes sobre el gobierno de Venezuela. Citando cifras oficiales, afirman que a mediados de 2012 en Venezuela había un total de 44.804 cooperantes en las misiones sociales. Sin embargo, presumen que podrían duplicar esa cantidad. Finalmente, la historiadora López Maya advierte de una insólita situación de dependencia. Agrega que sin la ayuda de los gobiernos venezolanos, posiblemente ya hubiera colapsado la economía cubana. Sin embargo, cree que existe una situación de subordinación a políticas cubanas por la experticia que tienen en el socialismo. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Así es, amigos. Recuerden nuestras direcciones en las redes sociales, noticierovenevisión.net, nuestro sitio en internet. También pueden seguirnos en Twitter, @NoticieroBB. También @TráficoBB, y en Facebook pueden ingresar a www.facebook.com/NoticieroBB. Una pausa y ya regresamos.
18 cuerpos sin vida fueron ingresados en la morgue de Bellomonte durante el fin de semana, según cifras extraoficiales. Un efectivo de la CEOFAM fue asesinado para robarle su moto. La mañana de este domingo fue asesinado Homero Ángel Ferreira, de 45 años de edad, quien era efectivo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ferreira se encontraba estacionado en el sector La Florida del municipio Libertador cuando fue sorprendido por dos antisociales que le dispararon y le robaron su moto. En otro caso, Iván Danilo Cervantes, de 19 años de edad, y Eduard Alexander Martínez, de 28 años de edad, fueron asesinados en el barrio Carpintero, en Petare, municipio Sucre. En otro hecho, Wimber José López, de 26 años, perdió la vida cuando salía de su residencia ubicada en el barrio La Matanza de El Valle. La víctima era mototaxista y hasta los momentos familiares desconocen la causa del suceso. En Zulia, 4 delincuentes sometieron al padre Emilio Melchor y a un grupo de sacerdotes dentro del Colegio San Vicente de Paúl en Maracaibo. Según Edwin Baptista Boscán, una de las personas que fue sometida por el grupo de delincuentes cuando cuidaba al padre Melchor, el hurto se efectuó en el área residencial. El grupo de delincuentes armados violaron todas las entradas e ingresaron al cuarto donde se encontraba el sacerdote. Los apuntaron en la cabeza y los amarraron con tiraje. Los antisociales robaron más de 9.000 bolívares, teléfonos y otros objetos de valor pertenecientes a la iglesia. En Zulia, al menos 4 muertes violentas ocurrieron en distintos sectores de esta entidad durante el fin de semana. Un hombre identificado como Jairo José Serrano Linares, de 34 años, murió cuando recibió un disparo en su pierna derecha e intentaba huir de una balacera. Otro hecho ocurrió en el municipio Miranda, en la costa oriental del lago, donde un taxista identificado como Cirilo Antonio Granadillo Guanipa, de 31 años, recibió múltiples impactos de bala frente a una licorería que está ubicada en los puertos de Altagracia. Otro caso se suscitó en la población de San Carlos del Zulia, en el municipio Colón, donde fue asesinado un hombre identificado como William José Saraza, quien de 3 disparos en la cara murió y fue trasladado en una moto. En otro hecho, un exreo del retén de Cabimas, identificado como Luis Alberto Chirinos, de 27 años, fue asesinado por varios impactos de bala cuando salió de una panadería situada en la avenida 71 del municipio Balmore Rodríguez, de la costa oriental del lago. En Carabobo, una mujer perdió la vida al recibir 2 impactos de bala mientras hacía una cola para comprar alimentos en el sector Petrocasas La Lucha del municipio Guacara. Según información extraoficial, 2 personas estaban huyendo de unos sujetos. Ingresaron a la cola para supuestamente esconderse y al ser reconocidos, los antisociales a bordo de una moto dispararon contra los presentes, donde la señora Nancy Pastora Ruiz Ortega, de 42 años, recibió 2 disparos, uno en el pecho y otro en el costado izquierdo de su cuerpo. Fue trasladada a un centro de salud donde falleció minutos después. También resultaron lesionados Richard Montenegro, Pedro Mujica y 2 personas más que aún están por identificarse. El ministro para el Transporte Terrestre, Ayman El-Trudi, informó que a través de su cuenta en Twitter que para el miércoles estarán finalizados los trabajos de mantenimiento realizados al puente Ayacucho, en el cual se enlaza a las parroquias del Paraíso y San Juan en la ciudad de Caracas. El ministro comentó que el puente recibió mantenimiento estructural, también fueron cambiadas las juntas y colocadas nuevas barandas. Asimismo, señaló que para el día miércoles de la próxima semana se tiene previsto la culminación de esta obra y la entrega del puente reestructurado completamente. Bueno, amigos, y comenzamos la información internacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Él dijo que su país y Rusia están de acuerdo en la necesidad de encontrar una solución diplomática para Ucrania. Kerry rechazó la acumulación de tropas rusas a lo largo de la frontera con Crimea. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, presentó unas demandas para que Ucrania sea neutral y federal y sugirió que el gobierno de Kiev redactara una nueva constitución con esa finalidad. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos exige un alto a la acumulación de fuerzas militares rusas en la frontera oriental de Ucrania. Fuentes militares estadounidenses indicaron que las posibilidades de encontrar las cajas negras del vuelo de Malaysia Airlines disminuyen a medida que pasan los días. El capitán de la Marina estadounidense, Mark Matthews, afirmó que es prácticamente imposible localizar las cajas negras, cuyo localizador tiene entre 30 y 45 días de batería, en los 319.000 kilómetros cuadrados donde se busca el avión. Dijo que todo depende de que se siga reduciendo el área de búsqueda. En Brasil, fuerzas de seguridad incursionaron en una favela cerca del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro como parte del esfuerzo por controlar las organizaciones criminales que operan en los barrios de la ciudad antes de que comience la Copa del Mundo. Según medios locales, grandes cantidades de droga y armas fueron decomisadas cerca de la Villa Olímpica durante la operación.
Bienvenidos a Vida y Salud y feliz comienzo de semana. Hoy mi reporte lo hago desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde el Hospital Universitario. A mi lado la doctora Rosa Khalil, ella es vocero de la Sociedad Venezolana de Infectología, internista, infectóloga, doctora, preocupada también por el repunte de casos de enfermedades infecciosas en el país. Estamos hablando de malaria, estamos hablando de dengue, también fiebre del guanarito, tuberculosis, en fin, quisiera que hiciéramos un repaso de estas cifras y sobre todo diéramos indicaciones importantes a la población de qué deben hacer ante esta situación. Sabemos que en el reporte epidemiológico de la semana número 11 dada por el Ministerio de la Salud, hubo un incremento de cifra de dengue más o menos un poco alarmante, si se quiere decir un 53% en relación a años anteriores. Sin embargo, también hubo reporte de aumento de cifras de malaria, pero estas están un poco más bajos coincidencialmente con el reporte epidemiológico de esa semana. Nos preocupa también el alerta de la fiebre de guanarito, que llevamos, en un lado nos reportan 9 casos, por otro lado nos reportan 17, pero sí es una fiebre que no estaba siendo reportada como tal y vemos que también va en repunte. Es una fiebre tipo dengue, pero mucho más fuerte, mucho más intenso los síntomas, la fiebre más elevada, muchas más complicaciones. Entonces aquí sí es importantísimo los estados que se sabe que están en riesgo de fiebre de guanarito, que se transmite por excremento de roedores infectados, saber que si tienen estos síntomas nos vamos a dejar pasar 5 o 7 días antes de ir a consultar, si tiene una alta mortalidad, por supuesto. La doctora Rosa explica que muchos casos se complican esperando que los síntomas pasen solos y cada minuto cuenta. Ante la duda, ubique su centro de salud más cercano y asista. A medida que las infecciones se van complicando, o por ejemplo un dengue, no es igual el segundo o tercer día de fiebre que ver un dengue ya con 5 o 7 días, cuando ya se van sumando más complicaciones. Entonces, si tú lo diagnosticas en etapas más precoces, ya tú sabes a qué atenerte, qué medicamentos darle al paciente también sabe de qué se va a cuidar, a que de repente pasen 5 o 7 días, tú lo diagnostiques y ya venga con complicaciones de sangrado, hemorrágicas, respiratorias, deshidratación severa, que son las complicaciones básicas del dengue y muchas veces terminan en mortalidad. Si usted vive en zonas de riesgo, con mosquitos cerca, agua estancada o acumulación de basura, esté alerta. Que es muy básico, saber dónde estamos parados, la prevención de las cosas que podamos prevenir, porque hay cosas que se pueden prevenir, y acudir a tiempo a los lugares donde nos puedan hacer un buen diagnóstico y tratamiento de nuestra infección y de nuestra enfermedad. Muchísimas gracias, doctora Rosa, por este reporte, por su tiempo y a todos ustedes por acompañarlos. Yo quiero, antes de finalizar, repetirles los estados que están en alerta. Estamos hablando de Amazonas, Barinas, Miranda, Portuguesa y Táchira. También Apure, Bolívar y Sucre. Todas las personas que están en estos estados deben estar atentas a los síntomas para que de inmediato puedan acudir a su centro asistencial más cercano. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. Bueno, muchísimas gracias, Analicia. Además de sus previsiones, utilizar el mosquitero si es una zona de mucho zancudo, mosquitero para dormir. El repelente es importantísimo también. Y no dudar a la hora de ir al médico, además. Veamos entonces ahora qué información nos tiene Federica Guzmán. En Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. El mexicano Cristian Castro habló de su nuevo proyecto musical. Luego de haber lanzado Cristian Castro Primera Fila día 1, ahora el cantante lanzará Cristian Castro Primera Fila día 2. La trayectoria ha sido ya de más de 20 años, por eso es que hicimos 2 días y entonces pues me da mucho gusto que pudimos hacerlo en un concierto muy especial, muy íntimo, con arreglos muy dulces, realmente pues la dulzura siempre en los primera fila. Castro también se refirió a la controversial foto que subió en Twitter con una masajista. Yo me estaba haciendo un masaje a 4 manos, no sé si lo has hecho en algún momento, pero son muy ricos. Entonces le pedí a la otra masajista que me tomara una foto con esta chica y bueno, pues puse masajito con sayote. Yo no sentí que fuera tan sexy la foto para más de 14,000 retweets que ya me han dado. Y la famosa pareja formada por Chris Martin y Gwyneth Paltrow anunció a principios de esta semana el fin de su matrimonio, haciendo hincapié en que ambos mantendrían su amistad
intacta. Lo cierto es que su convivencia empezó a deteriorarse notablemente desde que la actriz decidió seguir los pasos de su amiga Madonna y empezó a practicar la cábala, una rama mística del judaísmo más ortodoxo. Una fuente cercana a la pareja le aseguró al diario The Sun que a Kris nunca le pareció que Gwyneth empezara a cultivar este tipo de inquietudes espirituales y en cuestión de meses empezó a sentir que su esposa no era la misma persona que él conoció. Mick Jagger es el único heredero de la fortuna de su novia. El dinero que dejó la diseñadora y modelo Lauren Scott, quien se suicidó la semana pasada en New York, está valorada en más de $9 millones y el único beneficiario es el vocalista de los Rolling Stones. Lauren especificó que no quería que ni un solo centavo de su fortuna se le diera a sus hermanos. Cambiamos de tema porque Thalía hizo realidad el proyecto más tierno y innovador de su carrera. Ya salió al mercado Thalía Viva Kids, el nuevo CD-DVD de la mexicana hecho especialmente para niños, pero que los padres también disfrutarán según lo publicó la cantante. Tan solo hace unos meses presentó un libro infantil que fue todo un éxito y ahora nos trae su primer disco con temas para niños que tengan mucha energía, dispuestos a brincar, a cantar y a sonreír. Lady Gaga estrenó su nuevo videoclip. La cantante regresa más controversial que nunca y nos presenta el video de este nuevo sencillo incluido en su disco Art Pop, cuyas ventas, según los expertos, no han estado a la altura de lo que ella esperaba. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Feliz noche. Muchísimas gracias a Federica Guzmán. Amigos, en la próxima parte, Andrina Yepes va a estar conversando con Freddy Bernal, diputado ante la Asamblea Nacional, representante del PSUV. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional, Freddy Bernal. Él es diputado en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Andrina. Quisiera que nos ofreciera un balance cuando arranca la semana de todo lo que ha ocurrido con situaciones de violencia en distintos puntos del país. ¿Qué hace falta para que el Ejecutivo Nacional pueda controlar la situación de violencia y qué hace falta para que cesen las muertes de venezolanos? Precisamente hay focos del país donde persiste la violencia en el estado Táchira y se leía a través de las redes sociales que usted estaba en San Cristóbal comandando a los colectivos armados. Yo quisiera que usted nos hablara con especial acento de esta situación. Mira, Andrina, lo primero que hay que clarificar, sin duda alguna, aunque ya se ha dicho, es que hay un plan desestabilizador en marcha contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un plan donde la oposición pretende asaltar el poder, o sea, lo que no obtuvieron en las elecciones de diciembre y en las elecciones de abril por la vía electoral, pretenden hacerlo por la vía de la violencia, y eso hay que dejarlo claro ante el país. La salida extraconstitucional. El segundo elemento es la presencia de lo que hemos denominado la parapolítica. No son sencillamente muchachos o muchachas en una manifestación pacífica. No, Andrina. Aquí es el mundo al revés. Se le coloca al gobierno en el banquillo de los acusados. O sea, el gobierno somos los criminales. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los criminales? O sea, ¿quiénes han asesinado 39 personas? Entre ellos 7 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quiénes han quemado 15 instalaciones educativas en todo el país? ¿Quiénes han quemado cientos de instalaciones de servicios públicos? ¿Quiénes han quemado más de 100 unidades de transporte público? ¿Quiénes? El gobierno, los chavistas, los llamados colectivos que señala, que criminaliza a la oposición. Ahora, mira estos dos elementos. La Fiscalía General de la República cada semana informa al país sobre las investigaciones. Ahora, ¿que ha habido exceso y violación de derechos humanos en algunas actuaciones? Lo ha habido, pero nosotros, el gobierno, Andreina, los hemos procesado. Hay 17 funcionarios procesados.
Ahora, mientras la Fiscalía General de la República procesa a quien hace indebido uso del arma de fuego, cuando nosotros tenemos al que pone una guaya, al que quema un carro, al que asalta una instalación, a quien asesina con premeditación y alevosía, se le denomina perseguido político. Entonces, es el mundo al revés. Es la mentira repetida 1000 veces. Ahora, fíjate. Usted estaba en San Cristóbal comandando los colectivos armados. Yo no voy al estado Táchira, mi hermoso estado Táchira, aprovecho a hacerle un llamado a los hombres y mujeres honestos en mi estado Táchira. Desde diciembre, donde voy siempre a la misa de mi madre que está en el cielo ya hace 5 años. Ahora, fíjate, han utilizado las redes sociales como un instrumento para el odio, para la intriga, para la mentira. Y a veces uno se entristece cuando comunicadores sociales de cierta talla o que uno creía respetuosos de la ética se mete en esta guerra del odio. El fin de semana, un comunicador social de bastante prestigio en la oposición señalaba mi presencia en el estado Táchira. Decían, sacaron en una cuenta Twitter una foto de las elecciones de diciembre en Caracas y decían, Freddy Bernal recorre tales y cuales avenidas. Y otros en su locura y disociación decían que yo estaba en el Lidotel. Ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio contra la población? ¿Por qué no permitir que los niños vayan a la escuela? ¿Por qué no permitir que la gente vaya a los hospitales? Así que, Endrina, es hora ya que esta oposición se deslinde abiertamente de la violencia. No puede ser esa actitud guabinosa. Yo diría lo siguiente, esa oposición que no se deslinda es cómplice criminal de esa serie de acciones. Entonces yo le diría a la oposición, ustedes pretenden gobernar hacia el país. Ustedes pretenden ser una opción para el país. Cuando los muchachos durante mes y medio no han ido a la escuela, la gente no ha ido a los parques, los viejitos no han ido al médico, y así pretenden gobernar a Venezuela. O sea, ustedes dicen ser los pacíficos, dicen ser mejores que nosotros, dicen ser superiores a nuestro gobierno, matando, asesinando, quemando, asaltando. Y sin duda alguna, las acciones del Estado Táchira y del Estado Mérida están imbricadas con la parapolítica, el contrabando de extracción, las mafias de la gasolina, las mafias del narcotráfico, y ustedes, señores, que amparan esas acciones violentas, sin duda alguna, no hay que llamarlos de otra manera, sino la parapolítica. Están amparando el paramilitarismo. Hablando un poco acerca de lo que ocurrió la semana pasada y lo que fue muy impactante a nivel no solamente nacional, sino internacional. Las declaraciones del senador Marco Rubio, en la cual señalaba que había políticos venezolanos con propiedades en Estados Unidos y señaló de criminal al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Nosotros rechazamos cualquier acción injerencista del gobierno de los Estados Unidos y del senador republicano Marco Rubio, en especial contra el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamándolo criminal. Yo diría, ¿quién es ese senador que ha apoyado invasiones en Irak, en Afganistán, asesinatos masivos, para señalar de criminal a Diosdado Cabello? Ahora, el segundo elemento es el siguiente. Nosotros, quienes liderizamos el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno, rechazamos cualquier tipo de chantaje. Si el senador Marco Rubio, Endrina, tiene una lista de funcionarios corruptos con presuntas propiedades en Estados Unidos, que no haga chantaje. Publique la lista, señor senador, publique la lista de los presuntos corruptos venezolanos en el extranjero, en los Estados Unidos, y no solamente publíquela, conmine al gobierno de Estados Unidos a que le confisque los bienes, que nosotros estamos seguros que el presidente Nicolás Maduro y la señora fiscal, si eso fuese así, iniciamos juicio en Venezuela y los metemos presos. Porque una de las banderas del legado de Hugo Chávez, la lucha contra la corrupción, venga de donde venga y esté donde esté, así que nosotros no aceptamos chantaje alguno de los Estados Unidos. Cuando el senador Marco Rubio también hacía el señalamiento de que desde el oficialismo se respaldaban a los colectivos armados, él mostraba algunas fotografías que luego ustedes han señalado que han sido distorsionadas o extemporáneas. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo piensa el Ejecutivo Nacional controlar las armas en Venezuela, que sin duda alguna ha sido un debate que ha pasado a segundo plano, pero cobra relevancia en escenarios de violencia donde todos los venezolanos nos preguntamos qué hace falta para que exista una política seria de desarme en el país. Claro, Endrina, es nuestra obligación como Estado desarmar a la población, sin duda alguna, nuestra responsabilidad. Y para eso hay una ley de desarme que se comenzó a poner en práctica
precisamente en enero de este año. Y en febrero entramos en esta locura que tenemos mes y medio. Ahora, yo lo diría, nosotros no estamos de acuerdo y rechazamos las armas en cualquier mano de carácter civil. Las armas tienen y deben estar en manos de la Fuerza Armada Nacional y las fuerzas de policía. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Cuando fue un motorizado y la Guardia Nacional a disolver una guarimba en Los Ruices y asesinaron al Guardia Nacional, fueron colectivos bolivarianos. Cuando fue un capitán de la Guardia a disolver una guarimba en Aragua y lo asesinaron con un 22, esas armas son llamados colectivos bolivarianos. Cuando asesinan a la muchacha opositora en medio de la marcha, de atrás hacia adelante en su misma marcha, eso eran bolivarianos. Sigo insistiendo, el mundo al revés, medios internos y medios internacionales quieren criminalizar a un gobierno que lo que ha hecho es estar apegado a la Constitución y al respeto de los derechos humanos. Y tengo que decirlo, tenemos que hacer honor a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestra Policía Nacional Bolivariana, quien la han tratado de criminalizar. Hay toda una campaña ahorita para señalar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está asesinando gente en San Cristóbal, está reprimiendo más allá de lo que dice la Constitución. Y lo repito, y lo tenemos que repetir, quienes incurren en exceso en el uso de armas de fuego serán procesados con esta Constitución. Pero aquellos que asesinan, maltratan, asaltan, violan, también serán procesados por esta misma Constitución. Hablando de la Constitución, ¿qué se espera para mañana en la Asamblea Nacional cuando María Corina Machado se dirige al Parlamento y ya el presidente de la Asamblea ha dicho que ella no puede entrar al hemiciclo como parlamentaria? ¿Qué se espera para mañana, Mire, Trina, en la sesión? La ignorancia no puede ser una excusa, y te lo voy a decir por qué. Artículo 191 de la Constitución Bolivariana. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. 191. Y el 149, rápidamente, Endrina, porque es importante que la oposición lo sepa, los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa esto, Andrina? Sencillo. Cuando la señora María Corina Machado, en vez de seguir siendo diputada, aceptó ser embajadora del gobierno de Panamá ante la OEA, ella perdió su investidura. No necesita juicio ni acusación fiscal para quitarle la investidura. Y luego, cuando acepta un cargo de un gobierno extranjero con el cual están rotas las relaciones, incurre en traición a la patria. Así que María Corina no es diputada y por lo tanto no podrá asistir a la sesión de mañana en la Asamblea Nacional. O sea, que estaría como principal Ricardo Sánchez. Así es, asume casi de manera inmediata. Bueno, le damos las gracias a Freddy Bernal, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y a ustedes gracias por su compañía, pero al regreso tenemos otra invitada. Ella es la diputada ante el Parlamento Latinoamericano y vicepresidenta nacional de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano. Aquí los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con la diputada ante el Parlamento Latinoamericano y además vicepresidenta nacional del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano. Gracias por estar con nosotros. Un placer poder conversar con ustedes y, por supuesto, estar ante las cámaras de Venevisión. Quisiera que nos ofreciera un balance de la situación actual del país a la luz de cómo lo ve Un Nuevo Tiempo como organización política y el aporte que se pueden hacer desde las distintas organizaciones que hacen vida en la Mesa de la Unidad para poner freno a la escalada de violencia que se registra en nuestro país y sobre todo los niveles de intolerancia. Ayer veíamos el caso de Winston Vallenilla, que había sido agredido. Él señalaba que incluso había sido agredido su padre, que tenía una fractura, dientes partidos, y
Todos nos preguntamos hasta dónde van a llegar los niveles de intolerancia en nuestro país y qué se puede hacer para poner freno a tanta violencia. Mira, yo siento que esos niveles de intolerancia vienen indiscutiblemente dados por un discurso de odio que se maneja desde el poder. Cuando usted tiene un presidente de la República, se tiene que comportar como lo que nos enseñan en primer año de Derecho, que es un buen pater familia. Un presidente de la República tiene que comportarse de un modo que pueda ser ejemplo de una ciudadanía. Cuando tú tienes un ciudadano que está ocupando este cargo y que se dedica a insultar, pues bueno, eso es una conducta que se moldea y que de algún modo genera toda una cantidad de sucesos y de hechos que van redundando en todos los niveles de la sociedad. Cuando tú tienes, por ejemplo, una Fuerza Armada Nacional que a través de la Guardia Nacional se dedica a brutalmente reprimir a los ciudadanos, a disparar indiscriminadamente contra todo lo que camina o se mueve e incluso contra edificios, contra lugares residenciales sin ningún tipo de justificación, pues indiscutiblemente esa violencia que se siembra desde el Estado trae consecuencias negativas para toda la colectividad. Hay una responsabilidad directa en esto por parte del gobierno nacional que tiene necesariamente que producir un ambiente de paz, de diálogo y de tranquilidad para que tú puedas tener unos ciudadanos que se sientan tranquilos cuando salgan a la calle, unos ciudadanos que se sientan cómodos, porque finalmente la calidad de vida es responsabilidad exclusiva del Estado. Nosotros hemos atendido 1.900 jóvenes detenidos a lo largo y ancho de todo el país. Casi todos han sido brutalmente golpeados. Estos jóvenes que además 1.600 de ellos están bajo régimen de presentación o con libertad condicional, tienen que enfrentar juicios horrendos por delitos que probablemente ni siquiera saben cómo se pronuncian o dónde están previstos. Eso es violencia del Estado. Y otra cosa, si tú me permites, Endrina, hay una violencia adicional, que es la que se ejerce contra nuestro bolsillo. No sé a qué cámara puedo mostrar esto. Ahí está, la cámara 2, aquí. Si nosotros vemos el alza de los alimentos, esto es lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. ¿Cómo ha aumentado la pasta, el arroz, el café, el aceite en unos porcentajes superiores al 100%, en algunos casos a los 200%? Cuando vemos, por ejemplo, que los productos alimenticios de Mercal han aumentado en al menos entre máximo hasta un 158%, que la pasta aumentó 300%, que el arroz aumentó 200%, o que, por ejemplo, un día nos despertamos con un salario mínimo mensual de $507 y al día siguiente amanecimos con el salario en $62 por la devaluación brutal de la moneda gracias a la tasa CICAD. Y ayer escuchábamos a Jessy Chacón diciendo que se acabó el subsidio para la energía eléctrica y van a aumentar la luz y que la escasez, según la última encuesta de Data Análisis, está en 47%, pues indiscutiblemente eso genera una situación de tensión en unos ciudadanos que además tienen que ir a hacer una cola para comprar una bombona de gas, que no tienen dinero porque el sueldo no alcanza y el propio Instituto Nacional de Estadística lo ha reconocido. Esos son los verdaderos problemas del país de los que tendría que estarse ocupando el gobierno nacional y pretende con elementos distractores tapar esos verdaderos y gravísimos problemas que nosotros estamos ¿Cómo atravesando? debería el Ejecutivo Nacional afrontar todo eso que usted señala como problemas graves que vivimos todos los venezolanos? Ha habido indiscutiblemente un modelo económico que se ha instaurado en Venezuela a lo largo de estos últimos 15 años que ha producido un ahorcamiento absoluto del aparato productivo nacional, que ha producido que el dinero que nosotros tenemos en las reservas internacionales no sea suficiente para cubrir las importaciones, que ha producido, por cierto, por ejemplo, que se robaron $25.000 millones en Cadivi, yo insisto siempre en ese tema, en un año. Y a esta fecha, a pesar de la innumerable cantidad de denuncias que nosotros hemos realizado, no nos han dado respuesta, salvo la Contraloría General de la República que nos dijo por escrito que sí, se habían robado esos reales, que ellos sabían quiénes eran, pero no nos los iban a decir porque iban a decírselo a la Fiscal General de la República. Entonces, la Fiscal General de la República, que por cierto no investiga nada. Entonces, en un marco como eso, hay adicionalmente una violencia institucional que se ejerce, por ejemplo, con el caso de María Corina Machado. En este caso, precisamente el diputado Freddy Bernal, quien acaba de estar acá en entrevista a Venevisión, señalaba que el día de mañana ella no podía acudir a la asamblea como parlamentaria porque había violentado 2 artículos, el 191 y el 149. Quisiera que nos hablara específicamente de este caso, cuál es la postura de la Mesa de la Unidad
tratándose de María Corina Machado y comprendiendo que ya pudiera estar destituida de su cargo? María Corina Machado es diputada de la Asamblea Nacional porque la voluntad del pueblo así lo decidió. Violentar esta condición no solamente amenaza a la Constitución de ser violada, sino que también, por supuesto, la condición de diputada de María Corina, pero una cosa que es mucho más importante, la voluntad de un pueblo que votó por ella. Pero si vamos a hablar de violación de la Constitución, cosa que por cierto María Corina no ha hecho, porque Insulza incluso por escrito señaló que María Corina había actuado como diputada de Venezuela y que no había cometido ninguna irregularidad. Ella no actuó como parlamentaria de otro país, porque no lo es, ni actuó como funcionaria de otro país. María Corina actuó como diputada de Venezuela y en tal carácter tiene la obligación de cumplir con su trabajo y de representar a todos los venezolanos. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, es también militar activo. Y eso viola el artículo 330 de la Constitución. Diosdado no puede ser militar activo y al mismo tiempo diputado a la Asamblea Nacional. El señor Diosdado Cabello, por decencia, debería renunciar a su cargo. ¿Qué dice el artículo 330 de la Constitución? Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Diosdado viola la Constitución. El señor Roy Chatterton Matos, diputado al Parlamento Latinoamericano, igual que yo, es también embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Esto viola el artículo 191 de la Constitución, que establece con claridad que los diputados somos a dedicación exclusiva. No es que él está hablando en nombre de Venezuela en otro lugar, no, él es diputado y es también embajador. Pero ejemplos como estos podemos poner mucho. Elías Agua Milano, presidente de Corpo Miranda y canciller al mismo tiempo. Se viola claramente todo el tema relativo a la función pública establecido en la Constitución. Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y vicepresidente del área económica. Por lo menos 3 cargos. Nosotros creemos que tiene más, pero al menos son 3 de importancia. La señora Andreina Tarazón. Mira, en este país, Andreina, los problemas de violencia contra la mujer son gravísimos. El Ministerio para la Mujer debería dedicarse de modo exclusivo a eso, pero nuestra ministra para la Mujer es también superintendente de costos y precios justos. Y podríamos pasar toda la mañana conversando del policamburismo oficialista, porque cada uno de nuestros funcionarios tienen por lo menos 2 cargos, militares activos en cargos ministeriales y pare usted de contar. Eso es violación de la Constitución, no que una diputada cumpliendo con sus funciones hable en nombre de su país en cualquier instancia internacional. ¿Qué se espera para mañana? ¿Van a acudir con la diputada María Corina Machado ante la Asamblea Nacional? ¿Van a asumir que ya no es diputada? ¿Qué se espera para mañana? María Corina Machado es diputada en representación del pueblo de Venezuela y si en Venezuela hay Estado de Derecho, si en Venezuela se pretende que la Constitución es, como decía el señor Hugo Chávez, el Popol Vuh, esas son sus palabras, la Constitución se debe respetar y María Corina debe ejercer su cargo de diputada para la cual fue electa por una votación abrumadora en las elecciones del año 2010. Bueno, le damos las gracias a Delsa Solórzano, ella es diputada del Parlamento Latinoamericano, además vicepresidenta nacional de Un Nuevo Tiempo, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y gracias a ustedes por su compañía. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel, las citas en la emisión meridiana. Allí los esperamos. Muchísimas gracias, Andrina. Así es, llegamos al final del Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Pasen feliz día.